En los primeros años del siglo XIX, una joven princesa crecía en un solitario palacio en el corazón de Londres. Llevaba una vida extremadamente protegida, observada y vigilada de cerca por sirvientes, ya que estaba destinada a ser la reina de Inglaterra. Durante la mayor parte de su infancia, sus dominios se reducían al salón de juegos. Pero más allá de sus paredes, se fraguaba un poder que cambiaría el mundo más rápida y dramáticamente que en cualquier momento de su historia, y la convertiría a ella en la gobernante de más de un cuarto de su población. Esta es la historia de la niña que crecería para reinar en el mayor imperio de la historia del mundo, de las energías dinámicas que lo crearon y las oscuras fuerzas que amenazaron con destruirlo. Esta es la historia del imperio de la reina Victoria. El reinado de la reina Victoria vio el nacimiento del mundo moderno. En Gran Bretaña, en la primera mitad del siglo XIX, se liberó una fuerza que haría tambalear a muchas dinastías y cambiaría la vida de casi todos los seres humanos del planeta. El vapor era el genio de la edad moderna, y fueron los británicos quienes lo dejaron salir de la botella. Convertiría a su pequeña isla en el taller del mundo. Construirían ferrocarriles y barcos de vapor para extenderse por el globo y forjarían las armas para gobernarlo. Confrontaría a Victoria con una revolución industrial, social y finalmente política. Una revolución que amenazaría su herencia, su trono y hasta su vida. Era un mundo de éxito o fracaso, riqueza o pobreza, dinámico e inseguro, el que Victoria heredó cuando a los 18 años de edad emergió del lujoso capullo de su palacio para ser coronada reina de Inglaterra. Con apenas 1,5 metros de estatura, tenía un gran entusiasmo por la vida y, al igual que su pueblo, era un amasijo de contradicciones. Comía abundantemente, pero se preocupaba por su peso. Le gustaba montar a caballo, pero odiaba el ejercicio. La describieron como terca y malhumorada, buena y generosa. Los miembros de su gobierno se asombraban ante su dignidad y madurez. Pero le confió a su primer ministro que cuando paseaba por sus jardines sentía el irreprimible deseo de tumbarse sobre la hierba. Muchos, incluyendo al escritor Thomas Carlyle, suponían que la superarían las fuerzas que se agitaban fuera de los muros de su palacio. Pobre pequeña reina. Tiene una edad en la que a una joven no se le confía ni la elección de un sombrero. Pero se le ha asignado una tarea ante la cual se encogería hasta un arcángel. Victoria había llegado al trono en un momento en el que la monarquía y la idea del imperio eran igualmente repugnantes para muchos de sus súbditos. Su abuelo, el loco rey Jorge III, había perdido las colonias americanas. Y su tío Jorge IV era tan ampliamente despreciado que su muerte se celebró con borracheras en las calles de la capital. Victoria llegó al trono en un momento en el que el prestigio de la monarquía estaba cayendo. Sus dos tíos, Jorge IV y Guillermo IV, eran grandes bebedores y mujeriegos, y muy alejados, por así decirlo, de su pueblo. Creo que llegó al trono consciente de que debía intentar rescatar a la monarquía
convertirla en una monarquía cristiana. Ella era una mujer muy religiosa y se veía a sí misma como una gobernanta cristiana de un pueblo cristiano, como un benevolente señor rural consideraría a sus campesinos. Pero Gran Bretaña ya no era una tierra de campesinos. Los súbditos de Victoria abandonaban las granjas para ir a las fábricas. Cambiaban sus casitas en el campo por los barrios bajos de la ciudad. Gran Bretaña sufría la primera revolución industrial de la historia del mundo. Vería el nacimiento del sistema fabril, las líneas de producción, la era de las máquinas. Cambiaría no solo la naturaleza de la industria, sino la de la sociedad, tal vez incluso de la humanidad. Este era un mundo muy alejado del de la joven reina, con sus palacios y sirvientes. ¿Qué podía ella saber de la gente que vivía en esas ciudades o de las máquinas que ahora regían su vida cotidiana? Una vez, durante un viaje por las zonas industriales, la reina vio de pasada este otro mundo. Sintió un gran desagrado y horror. Es otro mundo. En medio de tanta riqueza, parece que solo hay chimeneas, hornos encendidos rodeados de casas miserables. Y si a esto añadimos una atmósfera densa y negra, tendremos una primera impresión de la vida que un tercio de mis pobres súbditos se ven obligados a llevar. Puede que Victoria simpatizara con la situación de su pueblo, pero le faltaba la habilidad necesaria para evitar que su país se viera inmerso en una violenta revolución que muchos temían fuera inevitable. Sin embargo, pronto recibiría consejos de un tutor mucho más agradable de lo que podía haber imaginado. Cuando tenía 20 años, se le presentó a Victoria un pretendiente para que diera su conformidad, su primo alemán, el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo. Poco antes le había dicho a su primer ministro: Me asusta la idea de casarme. Estoy tan acostumbrada a hacer lo que me place que apostaría 10-1 a que no estaría de acuerdo con nadie. Pero ahora cambió de opinión. Al ver a Alberto, todo eso cambió. Es realmente encantador y exageradamente guapo. Con unos ojos azules preciosos, una nariz exquisita y una boca preciosa, con un bigote delicado. Un cuerpo maravilloso, hombros anchos y una cintura proporcionada. De pronto allí estaba Alberto, con un aspecto resplandeciente, y ella dispuesta a proponerle en matrimonio, cosa que hizo al día siguiente. Tenía que proponérselo ella porque era la soberana. Por supuesto, Alberto estaba preparado y dispuesto a decir que sí. Le habían ofrecido el empleo de príncipe consorte de la reina más grande del mundo. Era un trabajo que cualquier hombre en su situación habría aceptado, y además no tenía otro empleo. Se convocó al príncipe para que acudiera a ver a la reina en su salón. Llegó cuando yo estaba sola y le dije que suponía que sería consciente de por qué le había hecho llamar y que me haría muy feliz si consintiera a mis deseos. Me dijo que sí. Sentí que era el momento más feliz y brillante de mi vida. Cuatro meses después, el país celebraba el enlace real. Pero la fanfarria oficial enmascaró una clara falta de entusiasmo popular por la boda. Incluso mientras se vestía para la ceremonia,
Victoria era consciente de que muchos de sus súbditos veían con consternación la elección de su esposo. Alberto era extranjero y pobre. El Parlamento reflejó el sentir popular. Se negaron a otorgarle a Alberto el título de rey. De hecho, se negaron a concederle ningún título. Durante la ceremonia, Victoria prometió honrar y obedecer a un marido que ahora, como súbdito leal, estaba obligado a honrarla y obedecerla. La esposa del embajador americano, una de las invitadas, comentó la ironía de un príncipe alemán pobre dotando a la reina con todos los bienes materiales. El príncipe se había ganado la mano de una reina, pero le sería más difícil ganar el corazón de su pueblo. De momento, la pareja real tendría que conformarse con su mutuo amor. Victoria escribió en su diario el alivio que sintió cuando pudo escapar de los invitados a la recepción. Luego, mi querido Alberto me llevó abajo, donde nos despedimos de mamá y nos fuimos. Yo y Alberto solos. Victoria había elegido pasar la luna de miel a pocos kilómetros de Londres, en el antiguo castillo de Windsor, propiedad de los reyes y reinas de Inglaterra desde el siglo XII. Según parece, la noche de bodas fue muy bien. A la mañana siguiente le dijo al primer ministro que habían pasado una noche maravillosa, que no había dormido mucho, y en su diario anotó que mi querido Alberto me ayudó a ponerme las medias por la mañana. Para consternación de Alberto, Victoria se negó a tomarse más de 4 días de descanso de los asuntos de gobierno. «Soy la reina de Inglaterra», como amablemente le regañó. Eso daba lugar a la cuestión de ¿qué era Alberto? Él sabía que tenía que encontrar alguna ocupación, aunque solo fuera para hacer más soportable su vida. ¿Qué otra cosa podía hacer aparte de asegurar la sucesión? Y tuvo que buscar otra tarea, es decir, algún trabajo viril y útil para la administración. Eso era algo difícil, porque Victoria no quería delegar. Ella quería reinar, quería gobernar, quería quedarse a solas con sus consejeros, dejando a Alberto a un lado. Lo único que tenía que hacer al principio era secar su firma. En palacio tenían mesas uno junto al otro, y su trabajo era secar las firmas. Cuando iban juntos en su carruaje, era Victoria quien invariablemente cogía las riendas, provocando chistes sobre quién mandaba en realidad. Era una faceta del carácter de la reina que creó problemas a otros hombres de su vida, notablemente a los miembros más importantes del gobierno de Su Majestad. Puede que la reina quisiera gobernar sola, pero en realidad tenía que hacerlo con el consentimiento del Parlamento. Los anteriores reyes y reinas de Inglaterra habían aceptado las reglas que les obligaban a elegir al gobierno de entre aquellos hombres que contaban con la mayoría en la Cámara de los Comunes. A Victoria esto le resultaba difícil. Era una joven testaruda que constantemente rechazaba los límites de su poder. Muy pronto sus ministros se dieron cuenta de que Alberto tenía más paciencia para los complejos asuntos de Estado y animaron a Victoria para que le permitiera quedarse en sus regulares encuentros. Pronto haría mucho más que secar la firma de la reina, cuando ésta se vio sorprendida por un acontecimiento que la distraería de los asuntos de gobierno. Cuando Victoria se quedó embarazada, empezó a sentir molestias, las normales asociadas con el embarazo, por lo que le dio a Alberto más tareas. Este empezó a escribir sus cartas, a reunirse con sus ministros, y Alberto se convirtió en efecto en un soberano asociado.
El secretario jefe del gobierno comentó que a pesar de que Victoria ostentaba el título, Alberto realizaba los deberes y funciones de la soberana. A todos los efectos, era el rey. Alberto era un intelectual. Entendía las cosas con gran rapidez. Enseguida aprendió inglés. Leía mucho. Sabía todo lo que estaba ocurriendo. Leía todo el correo que llegaba en las cajas rojas del gabinete. Alberto estaba, de hecho, tomando el mando. Alberto sentía un gran interés por la industria y los inventos, y quería que la reina lo compartiera. La introdujo en los desarrollos de la tecnología que, sin su entusiasmo, podrían haberle parecido demasiado complejos, mecánicos y mugrientos para que les prestara su real atención. Intentó abrirle los ojos a las ideas y opiniones que estaban desarraigando la vieja Gran Bretaña. Ideas y opiniones que estaban a punto de conmocionar al mundo. Alberto consideraba que el mundo iba a cambiar, tanto si les gustaba como si no. Y quería que cambiara de forma que fuera útil para el pueblo. Quería que mejorara su nivel de vida. Quería que la riqueza estuviera mejor distribuida. Quería que más gente se beneficiara de los nuevos inventos. En este sentido, era un liberal. A pesar de los nuevos inventos, la agricultura británica no podía producir el suficiente pan para alimentar a los millones de personas que habían ido a las ciudades en busca de trabajo. Amenazaban con disturbios y rebeliones. América podía proporcionar grandes cantidades de grano, pero a ello se oponía el lobby más poderoso del imperio de Victoria. Los terratenientes, los señores, eran el poder dominante en el Parlamento. Su riqueza provenía de la agricultura y estaban determinados a mantener los altos precios por sus cosechas, especialmente el grano. Utilizaron sus votos en el Parlamento para imponer unos impuestos más altos a las importaciones, las infames leyes del maíz, que llevarían al país al borde de la insurrección armada. El príncipe Alberto advirtió a la reina del serio peligro de una guerra civil con los fabricantes, los hambrientos y los pobres, uniéndose contra los aristócratas. Le dijo que solo podía terminar con la ruina de la aristocracia y el fin de la monarquía, y que podía llegar a ser una amenaza para la vida de Victoria. La crisis llegó a su punto álgido en la colonia británica más antigua, Irlanda. Durante el reinado de Victoria, toda Irlanda pertenecía a Gran Bretaña. La mayoría de las tierras eran propiedad de terratenientes ingleses que raramente visitaban sus fincas en Irlanda. Sus arrendatarios eran pobres agricultores irlandeses. La mayoría solo cultivaban patatas, que era todo lo que tenían para comer. En 1845 la cosecha de patatas irlandesas se vio azotada por una misteriosa plaga que dejaba los tubérculos negros y podridos. Las cosechas se perdieron. Varios testigos describieron la creciente angustia y desesperación. La angustia y el miedo se veían reflejados en todos los rostros. El desgraciado pueblo se retorcía las manos y se lamentaba amargamente por la destrucción que les había dejado sin comida. Durante un tiempo vivieron a base de ortigas y otras hierbas. Luego empezó la hambruna. Los magistrados ingleses entregaban sombríos informes. Entré en algunas de las casuchas. En la primera, 6 esqueletos hambrientos, aparentemente muertos, estaban amontonados en un rincón. Me acerqué a ellos horrorizado y descubrí, por sus leves gemidos, que estaban vivos. Capitán Wynne, oficial del ejército británico. Madres temblando en la nieve y la aguanieve, lanzando exclamaciones de desesperación, mientras los niños gritaban de hambre. Puedo soportar cualquier otra cosa que pueda encontrar aquí, pero esto no puedo resistirlo. El gobierno ayudaba en forma de trabajo y alimento, pero no era suficiente.
La reina escribió desde el castillo de Windsor para quejarse de que el maíz del gobierno no llegaba a la gente que pasaba hambre. Después de todo lo que hemos hecho para proporcionarles alimentos a los necesitados, los terratenientes se apropian del maíz del pueblo y usan el trabajo de los pobres para mejorar sus propiedades a costa del erario público. Se horrorizó al saber que los muertos eran enterrados sin ataúd en fosas comunes. En 1846, una viajera americana fue en barca hasta las islas occidentales. No se veía nada con vida, excepto ocasionalmente algún perro. Dije sin pensar, ¿cómo es posible que los perros estén tan gordos y tengan el pelo tan lustroso cuando no hay comida para el pueblo? ¿Se lo digo?, preguntó el piloto. Mientras los perros buscaban comida entre las tumbas, 1,5 millones de personas morían de hambre. Muchos arrendatarios que no podían pagar sus rentas fueron desahuciados por los terratenientes. 2 millones de irlandeses emigraron en viejos barcos plagados de enfermedades, conocidos como barcos ataúd. Los que sobrevivieron al viaje fueron llevados a los barrios bajos de Nueva York y Boston, Liverpool y Glasgow. Fue uno de los grandes desastres humanos de la historia. El Parlamento británico estaba dividido. En un lado estaban los terratenientes, en el otro los librecambistas, que advirtieron que a menos que las leyes del maíz fueran revocadas, corrían el riesgo de una revolución violenta. Pero no había duda del partido que había tomado la reina. Cuando por fin el Parlamento votó la revocación de las leyes del maíz, el príncipe Alberto apareció en la tribuna del público para demostrar el apoyo real a los librecambistas. Los insultos procedentes de los bancos de los Tory le obligarían a abandonar, y la reina lanzaría un feroz ataque contra sus críticos. Caballeros que solo se dedican a cazar durante todo el día, que por las tardes beben clarete u oporto y nunca estudian o leen sobre estas cuestiones. Con el tiempo, los librecambistas pudieron convencer al número suficiente de Tories para acabar con el poder de los terratenientes. Las leyes del maíz fueron revocadas y por fin Gran Bretaña abrió sus puertas a las cosechas de grano de América. Muchos temían que fuera demasiado tarde. La tenaz resistencia de los terratenientes provocó la furia popular en pueblos y ciudades de Gran Bretaña, y en un momento muy peligroso para la familia real británica. 1848 sería el año de la Revolución. Empezó en el sur de Italia y se extendió rápidamente por la Europa continental. La turba armada se echó a la calle, asaltando los palacios de sus gobernantes y haciendo ondear la bandera roja de la revolución. Desde el santuario de su castillo medieval de Windsor, la soberana le confió a su tío Leopoldo, rey de los belgas. El estado de la política en Europa es crítico y una siente gran ansiedad por el futuro. La revolución haría tambalear los tronos de Francia, Rusia, Alemania, Austria, Italia, España y Turquía. Y no solo el trono de Victoria corría peligro. Los disparos fallaron, pero fue el primer atentado serio contra la vida de Victoria. Y no sería el último. En la primavera de 1848, el gobierno de Victoria temía que la revolución hubiera llegado a Gran Bretaña. Sus agentes informaron de que 1 millón de hombres planeaban reunirse en Londres para marchar sobre el Parlamento. El pánico se apoderó de la capital. En los puentes sobre el río Támesis se colocaron cañones. Miles de policías y soldados fueron llamados a Londres. El temeroso gobierno instó a la familia real a subir a un tren para que fuera a su palacio junto al mar, en la costa sur de Inglaterra.
Alberto estaba muy asustado. Victoria estaba asustada, pero no quería irse. Creía que sería poco heroico abandonar. Pero parecía que pudiera estallar una auténtica revolución. Mientras la familia real iba en busca de refugio seguro, Londres se preparaba para resistir la invasión de 1 millón de hombres decididos a iniciar una revolución sangrienta. Pero en la mañana del 10 de abril solo aparecieron 30.000 manifestantes. Eran superados en número por 100 soldados y policías especiales. Al primer brote de violencia, los líderes de la protesta perdieron el valor. Imploraron a la muchedumbre para que se dispersara. Luego, el tiempo echó una mano. La amenazante revolución se ahogó en el violento estallido de la lluvia británica. Habían esperado reunir a cientos de miles de manifestantes para cruzar los puentes y marchar sobre el Parlamento para presentar su monstruosa petición. De hecho, aparecieron muy pocos. Fue una gran decepción. Los ingleses no son revolucionarios. Cuando las noticias llegaron a la reina en su refugio isleño, se regocijó. Gracias a Dios. La manifestación ha sido un completo fracaso. La lealtad del pueblo en general ha sido impresionante. Y su indignación ante el hecho de que su paz se viera en peligro por unos hombres sin sentido y despreciables, inmensa. Pero el príncipe Alberto tenía una opinión más realista de la situación. Se había evitado la revolución, pero la amenaza seguía siendo tan fuerte como siempre. Alberto creía que la única forma de preservar la monarquía era mejorar las condiciones de los pobres. El pueblo británico tenía que ser convencido de que el libre comercio traería consigo una nueva era de paz y prosperidad, no solo para los fabricantes, sino para toda la nación. El problema era cómo convencerles. A Alberto le agradaba la idea de servirse del comercio para liberalizar el mundo en general. Le gustaba la idea de que el comercio creara comunicaciones y una vida mejor para los pueblos de todo el mundo. El príncipe Alberto creía que el libre comercio no solo era una teoría económica, sino que era casi como una religión. El libre comercio proporcionaría felicidad universal en todo el mundo. En 1849, el príncipe Alberto se reunió con uno de los grandes profetas de esta nueva religión, Henry Cole, escritor, artista, arquitecto y uno de esos caballeros victorianos llenos de ideas que podrían cambiar el mundo. Le habló al príncipe de su audaz sueño. Construirían la Catedral del Libre Comercio, un gigantesco templo en el corazón de Londres para exponer el arte y la industria de todas las naciones. Cada país del mundo sería invitado a enviar a Londres sus creaciones más hermosas y útiles para unir el mundo en un sueño de paz universal por medio del comercio. El príncipe quedó extasiado. El príncipe Alberto era en muchos sentidos un idealista y esto serviría no solo para proyectar la majestuosidad de Gran Bretaña en todo el mundo, sino también para subrayar el hecho de que todos estaban relacionados. Victoria compartía el entusiasmo de Alberto y le nombró presidente de la Comisión Real para organizar lo que sería conocido como la Gran Exposición de Obras e Industria de todas las naciones. La primera feria comercial internacional. La reina ofreció uno de los parques reales, Hyde Park, en el centro de Londres para que se celebrara la exposición. Pero la visión del príncipe Alberto fue rechazada por las mismas fuerzas que se habían opuesto a la revocación de las leyes del maíz. Primero, objetaron que llegarían a Londres hordas de extranjeros. Había una gran preocupación de que los extranjeros invadieran el país, xenofobia. Creo que era algo endémico de la época. Les preocupaban las enfermedades que podrían llevar a la ciudad. Los críticos cambiaron sus ataques al mismo edificio. El plan elegido por la Comisión Real parecía una bóveda gigantesca. Lo ridiculizaron. Pero cuando se supo que los árboles de una famosa avenida tendrían que ser talados para levantar el edificio, las risas se convirtieron en ira. Salvad los árboles se convirtió en un eslogan popular de los críticos de Alberto, tanto en la prensa como en el Parlamento. ¿Van a sacrificar los árboles para uno de los grandes fraudes, el mayor disparate, el colmo del absurdo jamás conocido?
El objetivo de los ataques era el príncipe Alberto. Era ridiculizado como el rey no coronado del jardín de infancia real, el semental extranjero que podía engendrar 9 hijos, pero que servía para poco más. Pero tras las burlas se temía que Alberto representara una amenaza al orden establecido. En cierto modo, Alberto iba muy por delante de su tiempo. La gente del gobierno no quería moverse tan deprisa como Alberto. Por ello se convirtió en alguien sospechoso para los políticos que eran más conservadores que él. Victoria y Alberto no sabían qué hacer. No solo estaba en juego la reputación de Alberto, era su sueño, el sueño de que el comercio mundial podría garantizar la paz en el mundo. El príncipe escribió desesperado a su hermano Ernesto. Probablemente seremos derrotados y tendremos que olvidarnos de la exposición. Verás, nuestra vida no es un lecho de rosas. Luego, con el proyecto al borde del fracaso, llegó ayuda de una fuente inesperada. Joseph Paxton era un hombre independiente adinerado con inversiones en puentes, ferrocarriles y fábricas de gas. Incluso fundó un periódico con Charles Dickens como su director. Paxton era el típico empresario victoriano que parecía sobresalir en todo. Sabía que la exposición del príncipe Alberto estaba destinada al fracaso sin un edificio. Así que empezó a diseñar uno. Hizo un bosquejo preliminar en papel secante durante una reunión de directivos de una de sus compañías de ferrocarriles. Era un gigantesco invernadero. El príncipe Alberto y su equipo estaban encantados. Un edificio a base de cristal podía ser levantado rápidamente y ya no sería necesario talar los árboles de Hyde Park. Los críticos fueron silenciados de un plumazo. En el otoño de 1850, un ejército de 2000 obreros descendió sobre Hyde Park. El vasto armazón de hierro con una extensión de casi 8 hectáreas se levantó en solo 9 semanas. A la semana siguiente, 80 vidrieros acoplaron 18.000 paneles de cristal. Los críticos rezaban para que cayera una violenta granizada, pero esperaron en vano. El precioso edificio de Paxton conquistó el corazón de la nación. Fue inaugurado por la reina y el príncipe Alberto el 1 de mayo de 1851 e inmediatamente fue conocido como el Palacio de Cristal, Crystal Palace. Por lo que respecta al público, era arquitectónicamente mágico. Era un edificio maravilloso. No se parecía en nada a lo que habían visto antes. Eso, en sí mismo, creo yo, marcó un glorioso principio. Por primera vez, los victorianos vieron su valiente nuevo mundo en una exposición, con todas sus novedades e invenciones. Estaban encantados. Tuvo un impacto tremendo. Todo el mundo estaba ansioso por ver este nuevo edificio y lo que había en su interior. En 3 meses lo visitaron más de 6 millones de personas. Si se considera que la población de Londres en esa época era de unos 2 millones, eso demuestra el impacto internacional que obtuvo. Pero fueron los logros de la industria británica los que sorprendieron a la muchedumbre que acudía al Palacio de Cristal. La gran exposición era un despliegue británico. Ningún otro país se acercaba en la producción de locomotoras, herramientas mecánicas, los símbolos de su grandeza industrial.
Al entrar, se veían todos esos maravillosos artilugios, todos esos inventos, todas esas muestras del ingenio y la energía británica. Era un anuncio al mundo que decía: esta es la nación más progresista del mundo. Mirad lo que ha producido. ¿No os parece maravilloso? El Palacio de Cristal consiguió todo lo que había esperado el príncipe Alberto y mucho más. Convenció a millones de ciudadanos normales y corrientes de que la nueva tecnología podría proporcionar un futuro dorado, no solo para los ricos y privilegiados, sino para todos. Provocó un intenso fervor patriótico y orgullo de la monarquía, pero también sentimientos de supremacía nacional. La creciente convicción de que con tales motores de poder, los británicos podían conquistar el mundo. Después de la ceremonia inaugural, la reina dio las gracias. Dios bendiga a mi querido Alberto. Dios bendiga a mi querido país, que ha demostrado ser tan noble. Han inmortalizado el nombre de Alberto. El príncipe, más moderado, comentó que los acontecimientos del día habían sido muy satisfactorios. La gran exposición marcó el amanecer de una nueva era de libre comercio. Pero la visión de un mundo en paz y una hermandad de naciones del príncipe Alberto demostró ser más evasiva. En la década que siguió a la inauguración del Palacio de Cristal, Gran Bretaña se vería involucrada en dos grandes conflictos que hicieron añicos las ilusiones de Alberto y colocó al Imperio de Victoria en un camino peligroso y sangriento hacia la dominación del mundo. En la primavera de 1852, la reina Victoria de Inglaterra y su marido, el príncipe Alberto, estaban en la cima del mundo. Victoria había sobrevivido a la amenaza de la revolución para aparecer más fuerte y más querida que nunca. Los británicos estaban inmersos en el mayor período de expansión de su historia. Pero sus intentos para exportar los valores victorianos al mundo provocarían un choque de culturas y convicciones que harían tambalear a la reina y a su imperio hasta la médula. Durante el largo reinado de Victoria, 16 millones de británicos abandonarían la madre patria en busca de una nueva vida allende de los mares. Cada uno de ellos, tanto si iban en busca de fama o fortuna, amor o aventura, ayudaría a convertir el imperio de la reina Victoria en el mayor y más poderoso que había visto el mundo. Pero a despecho de sus sueños y ambiciones personales, estos esperanzados emigrantes se llevaron con ellos un bagaje de ideas y valores, creencias y prejuicios que se extenderían hasta los más remotos rincones de la tierra y bañarían en sangre a una parte importante de ella. La mayoría de los que abandonaban la madre patria durante la década de 1850 se dirigían a los dominios autogobernados de la reina de Canadá, Australia y Nueva Zelanda o a las antiguas colonias de Estados Unidos. Otros se dirigían al país que posteriormente Victoria describiría como la joya más preciada de su corona, India. India era el mayor territorio más allá de los mares que cualquier imperio hubiera jamás poseído. Pero no había sido conquistado por el ejército británico, sino por una empresa comercial privada. La Compañía de las Indias Orientales había empezado con un solo almacén en la costa oeste de India. Cuando su comercio se veía amenazado por rivales europeos o gobernantes indios, la compañía declaraba la guerra. Contaba con un ejército propio de tropas nativas comandadas por oficiales británicos y europeos.
Ganaban batalla tras batalla. Con cada victoria, miles de reclutas indios desertaban de las filas del enemigo derrotado. Prestaban juramento a su nuevo patrono. Para servir a la honorable compañía fiel y lealmente contra todos sus enemigos, mientras yo seguiré recibiendo su paga y comeré su sal. El juramento de lealtad era el vínculo más importante que unía a los británicos con India y también el más vulnerable. Durante el reinado de Victoria, la Compañía de las Indias Orientales, con su vasto ejército de nativos, controlaba una franja de territorio de India 10 veces el tamaño de las islas británicas, con una población 5 veces superior. Los comerciantes aventureros se habían convertido en conquistadores y los vencedores se quedaban con el botín. Los agentes que fumaban en narguile o nababos de la Compañía de las Indias Orientales se convirtieron en el prototipo de la vida esplendorosa con riquezas más allá de los sueños de sus compatriotas en Inglaterra. Generalmente eran ingleses bien educados de la clase media alta, que fueron en parte a ganar dinero, como casi todos hicieron, pero también para divertirse y vivir emociones y aventuras amorosas. Y para ir a un lugar donde los horizontes eran más amplios, había mayores oportunidades y el botín era más abundante. No tenían ninguna intención de mejorar nada, no eran nada intolerantes, por lo que muchos de ellos tenían amigos indios, algunos incluso esposa india, y muchas amantes indias, y tuvieron muchos hijos anglo-indios. Las amantes indias o bibis, como eran conocidas, eran una característica muy importante, casi oficial de la vida de la compañía. Tradicionalmente habitaba una casa conocida como bibigar, donde vivía con cierto lujo con sus hijos y sirvientes. En los primeros días, la compañía había alentado a sus empleados blancos a casarse con mujeres indias, pero las bibis se habían convertido en una alternativa aprobada por todos. Se decía que las bibis estabilizaban a los hombres y enraizaban a la compañía en tierras indias. Un oficial escribió melancólicamente: son tan divertidamente juguetonas, están tan ansiosas por complacer, que uno se encoge ante la idea de enfrentarse a los caprichos o rendirse ante la furia de una mujer inglesa. Esto no divertía a una mujer inglesa en concreto. La animosa joven que se había convertido en reina de Inglaterra a los 18 años había madurado hasta convertirse en una mujer y madre orgullosa y a veces mojigata. Ella y el príncipe Alberto creían en lo que se conocería como valores victorianos, particularmente en la inviolabilidad del hogar y la familia y la supremacía de la religión protestante. Sus valores eran compartidos por la mayoría de los súbditos británicos de Victoria, ricos o pobres. A pesar de la miseria y pobreza de sus ciudades, los victorianos empezaron a verse como el pueblo elegido de Dios, con la misión de llevar el Evangelio a otras tierras. Todo ello se unió en dicho periodo, digamos a partir de 1815, para desarrollar una nueva actitud en Gran Bretaña. La sensación de que eran el semblante del futuro y el deseo de imponerlo a los demás. Estaban convencidos de que tenían el deber de hacerlo, civilizar a los pueblos. Y eso se conoce como misión civilizadora. Y a partir de estos años se produce un importante cambio en la actitud de los británicos con relación al pueblo indio. Esta sensación coincidió con nuevos inventos e iniciativas que acercarían aún más los dos mundos de Inglaterra e India, con horrendos resultados para ambos. En los años anteriores al Canal de Suez, el viaje de Inglaterra a India se hacía rodeando el extremo sur de África, un viaje de 21.000 kilómetros que podía durar hasta 6 meses en un barco de vela. Pero en 1837, el primer año del reinado de Victoria, la Compañía de las Indias Orientales empleó a un oficial naval retirado para encontrar la ruta más rápida.
Thomas Waghorn era un victoriano típico de los que ampliarían el imperio británico. Parte aventurero, parte visionario, parte hombre de negocios. Propuso un atajo para llegar a India cruzando Egipto y por el Mar Rojo. Y Waghorn apostó a que los barcos de vapor podrían navegar por el Mar Rojo sin temor al viento ni las corrientes. Muy pronto, servicios regulares navegaban por el Mar Rojo entre Adén y Suez. El largo viaje por mar rodeando el Cabo desanimaba a muchas mujeres inglesas a reunirse con sus maridos en el lejano Oriente. Pero el atajo de Waghorn hizo que el viaje a India fuera más fácil para ellas. Además de las esposas, acudieron miles de jóvenes mujeres con la intención de atraer a los cotizados solteros de la compañía. Estas mujeres producirían un efecto dramático en el estilo de vida que disfrutaban los hombres que gobernaban India. Con la llegada de las mujeres, se produjo la tendencia de establecer distintos enclaves para europeos, conocidos como acantonamientos, que normalmente se encontraban en las afueras de las ciudades. Y en estos lugares, los europeos vivían en sus propias casas y se relacionaban entre ellos. Ni siquiera iban a la ciudad a hacer las compras. Disponían de sus propias tiendas para no tener que ir a los bazares de los nativos. Estaban totalmente aislados. Y en esta situación, las mujeres europeas tenían muy pocos contactos con el mundo exterior. Su principal contacto con los indios eran los sirvientes. Y eran personas a las que mandaban considerándolas inferiores. Aprendieron algunas palabras hindúes que, con frecuencia, eran las formas más insultantes de dirigirse a la gente. Lo hacían porque así se trataba a los sirvientes. Y, por supuesto, estaba el aspecto sexual. No querían que sus hombres se asociaran con mujeres indias, algo fácil de entender. Pero así se abría una brecha en las relaciones entre británicos e indios. Las divertidas bibis fueron apartadas lentamente, aunque no del todo. Ahora, en vez de pasar las horas libres en las bibigar o con sus hombres en los barrios nativos, se esperaba que los agentes de la compañía se fueran a su bungalow, al seno de su familia inglesa. Tales mujeres se escandalizaban ante las historias de los placeres que disfrutaban los gobernantes nativos en la privacidad de sus palacios y de los más asequibles en las casas de Natch de los barrios nativos. Pero no solo eran las mujeres inglesas las que exigían cambios. Los mismos barcos procedentes de Inglaterra también llevaban misioneros que estaban dispuestos a que India fuera no solo más civilizada, sino más cristiana. Los misioneros que llegaban eran muy intolerables con las religiones indias, especialmente el hinduismo, que ellos veían como una religión de supersticiones, suciedad y miseria, pero también como de idolatría. Es evidente que en la India se llevaban a cabo ciertas prácticas que para cualquiera eran censurables. La más inquietante de estas prácticas era la tradición india del sati, quemar a la viuda viva en la pira funeraria de su esposo muerto, ritualmente preparada por el sacerdote con agua, leche y miel. Cuando una delegación de notables indios protestó que el sati era una costumbre respetable de su pueblo, el general Sir Charles Napier habló en nombre de muchos de sus compatriotas. Mi pueblo también tiene una costumbre. Cuando los hombres queman vivas a las mujeres, les colgamos. Podemos justificar los intentos británicos para erradicar dichas prácticas, pero no podemos justificar la forma en que las convirtieron en símbolos de la degeneración de los indios.
Menospreciaban las creencias de los indios, ridiculizaban abiertamente sus religiones y costumbres y se comportaban de forma que sugerían a muchos indios que el momento del cambio se estaba aproximando y que sería imparable. Algunos indios decidieron oponer resistencia. Lucharían y morirían para defender sus religiones y cultura. Muchos fueron fieles a las familias británicas durante toda su vida. Pero otros alimentaron un resentimiento amargo, incluso asesino, contra los sahibs y mensahibs, cuyos caprichos tenían que satisfacer. Los británicos se precipitaban a la primera guerra importante del reinado de Victoria. La provocó el miedo por la seguridad del eslabón terrestre del viaje a India, dirigido por Thomas Waghorn. En la primavera de 1854 los ejércitos rusos se abrían paso por los Balcanes y los británicos reclamaban acciones inmediatas. Pero el gobierno estaba dividido. El primer ministro le escribió a la reina: no hay duda de que podría ser muy agradable humillar al emperador de Rusia, pero sería pagar un precio demasiado alto por dicho placer, cubrir Europa de confusión, miseria y sangre. Este era un punto de vista que compartía el príncipe Alberto, marido de Victoria, de origen alemán. Su oposición a la guerra era ampliamente conocida. Y los británicos le atacaron enfurecidos. Alberto le escribió a su hermano: el público me ha elegido a mí como su chivo expiatorio por el hecho de que aún no han entrado en guerra. La aristocracia inglesa nunca había aceptado al príncipe como uno de los suyos. Se mofaban de su forma de vestir. El cuello abierto y las botas cubriendo el muslo que llevaba para ir de caza. No era en absoluto el estilo de los ingleses. En una carta al Times, especulaba irónicamente por las razones de no caerle bien a la clase alta. No juega, no utiliza un vocabulario ofensivo y no mantiene a una bailarina de la ópera. La reina sugirió otra razón. Es el ilimitado desdén de los británicos por los extranjeros que se manifiesta continuamente y tan doloroso es. Circulaba el funesto rumor de que Alberto estaba secretamente en la nómina de los rusos. Alberto no quería la guerra. Estaba convencido de que cualquier cosa que ocurriera podría resolverse pacíficamente. Y cuando intentó hacerlo, cuando intentó que las naciones se reunieran en una conferencia para poner fin a la guerra, descubrió que el pueblo le consideraba prorruso. En determinado momento, corrió por Londres el rumor de que Alberto había sido detenido por espía. Miles de personas fueron a la Torre de Londres para ver si Alberto se asomaba por una de las ventanas enrejadas de la torre. Evidentemente no estaba allí. Era una tontería. Pero da una idea de lo que opinaban de Alberto en ese momento. En un recinto mucho más cómodo, en el Palacio Real de Windsor, el príncipe escribió a unos amigos en Alemania: podríamos pensar que estamos viviendo en un manicomio. Se le ofrece al público la basura más estúpida, tan estúpida que ni siquiera se la darías a los cerdos para que se revolcaran en ella. La locura contra Alberto pasó, pero no así la fiebre por la guerra. En marzo de 1854, una flota británica con 30.000 soldados zarpó con rumbo al Mar Negro. Se unieron a las fuerzas francesas y turcas en un ataque a la base naval rusa de Sebastopol, en Crimea. Con el comienzo de las hostilidades, Alberto sabía cuál era su deber. Embarcó con destino a Francia para pasar revista a las tropas que estaban preparadas para ser enviadas a Crimea, reforzando así la dudosa alianza con el emperador francés. Charles Dickens se encontraba de vacaciones en Francia cuando vio a los dos hombres al frente de una unidad de caballería. La diplomacia de Alberto fue un gran éxito. Dickens vio hogueras a lo largo de la costa para celebrar la alianza entre Gran Bretaña y Francia. Dickens contribuyó a su manera encendiendo 120 velas en las ventanas de la casa que tenía alquilada en los acantilados con vistas al Canal de la Mancha. Pero en Crimea había muy poco que celebrar.
Habían pasado 40 años desde que el ejército británico había luchado en una guerra importante, por lo que estaba mal preparado y peor dirigido. Las condiciones de las tropas eran terribles. Apenas tenían provisiones ni servicio médico. Estaban hambrientas, comidos por los piojos. No tenían tiendas. Vivían en trincheras llenas de agua. Podría decirse que era un pequeño y terrible ensayo de la Primera Guerra Mundial. La disentería y el cólera diezmaban a las tropas, y a las enfermedades le seguían errores fatales en el campo de batalla. 30.000 soldados habían sido enviados a Crimea. En un año, 2/3 habían muerto o estaban heridos. De vuelta a India, una campaña de rumores y subversión alimentaron el resentimiento aún latente despertado por los evangelistas que amenazaban las sagradas creencias de hindúes y musulmanes. Susurraban que los británicos habían sido derrotados en Crimea y que un ejército ruso avanzaba hacia India. Nada de eso era cierto. Los rusos habían sido derrotados, pero el rumor era ampliamente creído. Los agentes británicos de la Compañía de las Indias Orientales estaban asombrados y alarmados. A medida que se incrementaba la tensión, intentaban ocultar los temores a sus familias. Pero su única seguridad radicaba en las tropas nativas de la Compañía de las Indias Orientales, sikhs, gurkhas, patanes, hindúes y musulmanes. En 1850 sus tropas habían alcanzado los 260.000 hombres, más de 10 veces el número de soldados británicos estacionados en India, y más del doble de todo el ejército británico en el mundo. Su lealtad era vital si los británicos querían permanecer en India. A consecuencia de la guerra de Crimea, la compañía tomó una decisión aparentemente trivial que demostró ser desastrosa. Los instructores británicos empezaron a adiestrar a las tropas nativas en la utilización de un nuevo rifle, el Lee Enfield, con un cartucho que se engrasaba con grasa animal. Corrió el rumor de que la grasa se hacía con una mezcla de vaca y cerdo, una prohibida para los hindúes, la otra para los musulmanes. Ello dio inicio a una revuelta conocida por los británicos como el Motín Indio y por los indios como la Primera Guerra de Independencia. La razón inmediata de la revuelta era la creencia entre muchos de los soldados indios de que estaban siendo contaminados deliberadamente por los británicos con los cartuchos con grasa de vaca o de cerdo. Sin embargo, una vez empezada, salieron a la luz un gran número de quejas relacionadas con lo que los británicos habían hecho los 30 años anteriores. La revuelta empezó en la guarnición de la ciudad de Meerut, en el extremo norte, cuando 90 soldados se negaron a coger los nuevos cartuchos. Los soldados fueron despojados públicamente de su uniforme y sentenciados a 10 años de trabajos forzados. El día siguiente, el 10 de mayo de 1857, era domingo. Mientras los británicos descansaban después del servicio religioso, sus sueños se vieron trastornados por el ruido de los disparos. Las tropas nativas habían entrado en la prisión y liberado a los 90 camaradas. Luego, junto con la turba del bazar, cargaron contra el acuartelamiento británico. Los barracones y los bungalows fueron quemados. Hombres, mujeres y niños masacrados. El gran motín había comenzado. El 4 de junio de 1857, las tropas indias atacaron a sus oficiales británicos incendiando sus dependencias. La comunidad europea formada por 1000 hombres, mujeres y niños corrió a un bloque de barracones a medio construir en un extremo de la ciudad y se fortificaron preparándose para un ataque.
la improvisada fortaleza fue barrida por el fuego de los cañones y mosquetes. El 10 de junio, las noticias de la revuelta llegaron a Gran Bretaña y fueron enviados 30.000 soldados. Pero los lentos barcos de transporte tardarían varios meses en llegar a India. Mientras tanto, en Kanpur y el cercano Lucknow, las asediadas fortalezas británicas resistieron semana tras semana bajo un bombardeo constante. Varios cientos de mujeres fueron asediadas dentro de fortalezas provisionales. Gradualmente se iban debilitando. Varias de ellas tuvieron hijos. Les atacaron enfermedades. Por supuesto, faltaba la comida. Fue una experiencia terrible. Una de las mujeres, Amelia Horn, de 18 años, describió los horrores con todo detalle. Cada disparo que alcanzaba los barracones era seguido de desgarrados gritos de mujeres y niños que morían al instante debido a los proyectiles y eran aplastados por las vigas, las paredes o la metralla que caía. Algunas veces se encontraba toda una familia muerta. La única fuente de agua era un pozo barrido por el fuego de los francotiradores. En una ocasión, tuvimos que beber agua mezclada con sangre humana procedente de las heridas de una enfermera nativa o aya, quien, por estar cerca, un proyectil le arrancó ambas piernas. El 12 de junio, el bloque del hospital ardió a consecuencia de los proyectiles, quemando a muchos de los heridos y destruyendo todas las provisiones médicas. Ahora no podíamos prestar ninguna ayuda a los enfermos y heridos. No teníamos nada para dulcificar su muerte. El calor afectaba a sus heridas y las moscas se posaban sobre ellas, volviéndolos locos. Necesitaban nuestras faldas. Las rompimos todas para hacer vendas para los heridos. El 25 de junio de 1857, si los británicos se retiraban, ofrecería salvoconductos a los supervivientes para salir de Kanpur por barco siguiendo el río Ganges. No tenían elección, debían aceptar. El punto de partida era un templo hindú en el que los fieles tomaban los baños rituales. Se había organizado una flota de barcos con tripulaciones nativas para llevar a los supervivientes hasta lugar seguro. Cubiertas de paja los protegían del calor del sol. Pero cuando los europeos hubieron embarcado, las tripulaciones saltaron a tierra, esparciendo las brasas ardiendo de las cocinas. Cientos de soldados nativos emergieron de la nada y dispararon descarga tras descarga sobre los barcos incendiados. Soldados a caballo entraron en el agua matándolos con los sables. Más de 500 hombres, mujeres y niños murieron en la masacre de Kanpur. Solo 4 hombres pudieron huir por el río para contarlo, pero unas 120 mujeres y niños que habían sobrevivido a la matanza fueron arrinconadas en la orilla del río. Las cautivas fueron encerradas en un edificio conocido como Bibi Gar, en el que había vivido la amante india de un oficial británico. Pero por fin llegaba ayuda. Un destacamento formado por 1000 Highlanders escoceses, unos pocos fusileros ingleses y algunos Sikhs leales habían sido enviados desde otros puntos de India. Los nuevos rifles jugaron un papel muy importante alcanzando a los rebeldes desde mayor distancia. El resultado fue la victoria de los británicos. En la Bibi Gar,
el número de cautivos había aumentado hasta 180 mujeres y niños, amontonados en las 3 habitaciones y el patio de la casa. Muchas de las prisioneras estaban heridas, morían de cólera u otras enfermedades o por el calor y la desesperación. Algunas anotaron sus experiencias en trozos de papel o en la pared con carbón o restos de cerámica. Podían oír el ruido de las armas mientras las fuerzas de liberación se acercaban a la ciudad. Pero las caras que vieron por las ventanas no eran de soldados británicos. Los amotinados dispararon 2 descargas en las habitaciones, pero asqueados por la matanza se negaron a disparar de nuevo. Reclutaron a 4 carniceros de la ciudad. Era poco antes de la puesta de sol cuando entraron en la Bibi Gard. Salieron 1 hora después. Al verlos, los que por allí estaban huyeron entre la oscuridad. Por la mañana, llegó un equipo de voluntarios para recoger a los cadáveres. Los sacaron del edificio, les quitaron las ropas manchadas de sangre y los arrojaron a un pozo cercano. Según testigos, varias mujeres y niños aún seguían con vida, pero los arrojaron junto con los cuerpos mutilados. Creo que los ataques a las mujeres pueden ser explicados en términos de la creencia de que el honor de un grupo en concreto descansaba sobre las mujeres y, con frecuencia, cuando un grupo era conquistado en una guerra, las mujeres eran atacadas, violadas, convertidas en esclavas, etc. Formaba parte de la humillación del enemigo. Las calles de Kanpur estaban desiertas cuando las fuerzas de ayuda entraron en la ciudad. Miles habían huido antes de su llegada. Los leales llevaron a la avanzadilla hasta las Bibi Gard. El primero en abrir la puerta fue un joven oficial del 78 de Highlanders. Informó que la escena que presenció era de las más horrorosas que pueden verse. Estaba equivocado. Momentos después encontró el pozo. Las noticias llegaron a Gran Bretaña unas semanas después. En el verano de 1857, cuando los detalles del motín empezaron a aparecer en la prensa británica, la reacción fue de horror e indignación. Les llegaban las historias del asesinato de las mujeres y niños europeos, con frecuencia en las circunstancias más horribles. Y según la idea del respeto que los victorianos tenían por las mujeres y los niños, habían sido ultrajados. Victoria le escribió a la esposa del gobernador general en Calcuta. Nuestros pensamientos están centrados en India. Mi corazón sangra por los horrores que se han cometido por gente otrora tan amable contra las pobres mujeres de mi país y los niños inocentes. Me atormentan día y noche. La masacre de Kanpur no solo era la peor atrocidad que los británicos podían imaginar, sino que fue considerada por los hombres que habían conquistado India como el reproche más vergonzoso. Habían fallado a sus mujeres e hijos. La oscuridad del pozo de la Bibi Gard se cernió sobre todos ellos. Lo que pasó en Kanpur fue la justificación de brutales represalias. Hombres como Dickens decían, debemos vengarnos con medidas más feroces. Podían haberse ahorrado las palabras, porque es lo que estaba ocurriendo en India. Los clérigos hablaban en términos de necesitamos más masacres, matar a más de ellos. Y se llegó al punto en que algunos observadores creyeron que el pueblo británico de pronto estaba revelando un salvajismo oculto, que todo el mundo creía que había desaparecido. Los amotinados capturados eran llevados a la Bibi Gard y obligados a lamer la sangre coagulada del suelo. Luego los colgaban del árbol más cercano. Pero el lazo no satisfacía la sed de venganza del ejército.
Cualquier rebelde que capturaban era fusilado allí mismo o torturado. A los musulmanes los contaminaban obligándoles a comer carne de cerdo y a los hindúes carne de vaca, después de lo cual los colgaban de un árbol o de un andamio o los volaban de un cañonazo. Lo hacían atándoles los brazos a las grandes ruedas de los cañones de la época y colocando el cuerpo frente al cañón, y disparaban, reduciéndolos a pedazos. En Inglaterra, poderosas voces protestaban contra la evolución británica hacia la barbarie. En el castillo de Windsor, la reina y el príncipe Alberto se hundieron en una profunda tristeza. Las noticias procedentes de India parecían una burla de las esperanzas de Alberto de extender los valores de la civilización mediante el comercio. A instancia suya, la reina escribió al gobernador general en India: Debo desaprobar cualquier represalia contra ancianos, mujeres y niños, ya que ¿cómo podríamos esperar cualquier respeto o estima hacia nosotros en el futuro? Mientras un estado de pena y vergüenza descendía sobre Gran Bretaña, Victoria declaró el 7 de octubre como el Día Nacional de la Humillación. Para que nosotros y nuestro pueblo podamos humillarnos ante Dios Todopoderoso para obtener el perdón de nuestros pecados y orar a su Divina Majestad para la restauración de la tranquilidad. Pero algo no podía restaurarse. El gobierno británico decidió que un país de las dimensiones de India no podía ser gobernado por una empresa comercial privada. El príncipe Alberto ayudó a redactar el edicto real, según el cual la corona británica asumía el gobierno directo. Insistió en que el documento debe emanar sentimientos de generosidad, benevolencia y tolerancia religiosa. La reina estuvo de acuerdo. En la versión final aseguraba a sus súbditos indios: el profundo vínculo de Su Majestad con su religión y el bienestar y felicidad que deriva de su consuelo la excluirán de cualquier intento de interferir con las religiones nativas, y sus sirvientes recibirán la orden de actuar escrupulosamente según sus directrices. Que el edicto sea el principio de una nueva era que corra un velo sobre el pasado triste y sangriento. Como símbolo de confianza en sus nuevos súbditos, a partir de entonces, en casi todas las ocasiones en las que aparecía en público, iba acompañada de 2 ayudantes indios. Pero no por el hombre que la había acompañado desde los primeros días de su reinado, el hombre que la había enseñado a gobernar un imperio. En diciembre de 1861, el príncipe Alberto enfermó en el castillo de Windsor. El primer ministro estaba alarmado, la reina no. El príncipe sufre desde hace unos días un resfriado con fiebre que no le deja descansar por la noche. Pero Su Majestad ha visto a Su Alteza Real en un estado similar en anteriores ocasiones y espera que en unos días se recupere. Pero el príncipe fue empeorando. Los médicos sospechaban que había caído víctima de una enfermedad mortal que acechaba desde los desagües del castillo medieval, el tifus. Victoria anotó su declive con prosa angustiada. En una agonía de desesperación por mi querido Alberto y llorando mucho, ya que no veo ninguna mejora, y mi querido Alberto se muestra tan lánguido, no se da cuenta de nada. Anotó la última escena en el dormitorio de Alberto el 14 de diciembre de 1861. Me incliné sobre él y le dije: soy tu pequeña esposa. Cogí su querida mano izquierda, que ya estaba fría, aunque respiraba suavemente, y me arrodillé a su lado. Respiró 2 o 3 veces más suave, pero prolongadamente, su mano cogiendo la mía. Y todo había terminado. Esa sola muerte en el castillo de Windsor cambiaría el curso del imperio de Victoria.